Elena Rivas llevaba 3 años trabajando en el restaurante El Jardín de Cristal, uno de los más exclusivos de Madrid. Cada noche, atendía mesas de empresarios, políticos y celebridades sin que nadie más allá de un, gracias, automático reparara en ella. Discreta, eficiente e invisible, así era como prefería moverse. Pero esa noche todo cambió. La sala estaba llena y el ambiente olía a vino caro, perfume francés y conversaciones importantes. Elena estaba sirviendo en la mesa más reservada del salón privado. Allí estaba él, Gabriel Salvatierra, el magnate que aparecía en revistas de negocios, propietario de hoteles de lujo y con acciones en media Europa. Iba acompañado de 3 hombres trajeados, todos más jóvenes, que reían con cuidado cada vez que él hablaba. Elena se acercó con la bandeja de postres. Colocó los platos uno por uno con manos firmes y sin levantar la vista más de lo necesario. Al inclinarse para dejar el último, su codo rozó sin querer el abrigo de Salvatierra, que estaba colgado del respaldo. Algo cayó al suelo. Disculpe, dijo rápidamente mientras se agachaba. Se trataba de una cartera de cuero negro, elegante y gastada en los bordes. Al levantar la cartera, algo sobresalía de uno de los compartimentos, una fotografía antigua en blanco y negro. Y fue entonces cuando el mundo se detuvo. En la imagen, una joven sonreía sentada junto a una fuente. Tenía el pelo recogido, vestía con elegancia y parecía feliz. Era su madre. Sin duda. Elena reconocía esa sonrisa, esa mirada dulce y reservada. Pero lo que más la desconcertó fue que, junto a ella en la foto, estaba Gabriel Salvatierra. Mucho más joven, sin canas y con los mismos ojos intensos. Elena se quedó paralizada. ¿Pasa algo?, preguntó Salvatierra al notar su demora. Ella reaccionó y le devolvió la cartera con la mano temblorosa. No, nada, señor. Solo se me ha caído esto. Él tomó la cartera y, al ver la fotografía a medias, frunció el ceño. La guardó rápidamente sin decir palabra. Pero Elena lo notó, ese gesto sutil, esa ligera tensión en la mandíbula. Gracias, dijo seco, sin mirarla. Elena se retiró con el corazón acelerado. Terminó su turno como pudo, con la mente dando vueltas. ¿Qué hacía una foto de su madre con ese hombre? Clara Rivas siempre le había contado que había trabajado como contable en pequeñas empresas, sin grandes historias ni romances dramáticos. Nunca había mencionado a Gabriel Salvatierra ni a ningún otro hombre de negocios. Ya en casa, en su pequeño apartamento de Lavapiés, Elena se quitó el uniforme y se sentó en el sofá. La imagen de la foto no dejaba de perseguirla. No se trataba de un simple recuerdo, sino de una pista, un fragmento de una historia que desconocía por completo. Cogió su móvil. Dudó. Finalmente, marcó el número. «Mamá, ¿estás despierta?» «Claro, hija. ¿Qué pasa? ¿Puedo verte mañana? Hay algo que necesito preguntarte». Hubo un silencio al otro lado. «Por supuesto, Elena. Ven a almorzar». Al día siguiente, Elena llegó con la mente llena de preguntas. Su madre, como siempre, la recibió con un cálido abrazo y una tortilla recién hecha. Pero Elena apenas pudo comer. «Mamá», dijo finalmente, «¿conoces a un hombre llamado Gabriel Salvatierra?» Clara se quedó inmóvil. Por primera vez en mucho tiempo, Elena vio que el rostro de su madre palidecía. «¿Por qué me lo preguntas?» «Vi una foto. Anoche. En mi cartera. Estabas tú, con él. Parecíais cercanos». Clara bajó la mirada. Tardó unos segundos en responder. «Eso fue hace mucho tiempo, Elena. Ahora no tiene importancia». «¿Cómo que no tiene importancia? Nunca me hablaste de él. Porque no era algo que necesitase saber». Elena se levantó frustrada. «¿Me has mentido toda la vida? Siempre pensé que habías llevado una vida sencilla. ¿Fuiste su pareja? ¿Trabajaste para él?» «No, no fui su pareja. Y tampoco trabajé para él directamente». «Es complicado», suspiró Clara, con los ojos húmedos. «Hice lo que creía mejor para protegernos a las dos». Elena dio un paso atrás. Algo no encajaba. Su madre estaba claramente alterada, y no solo por un viejo recuerdo. ¿Protegernos? ¿De qué? Clara no respondió. Elena salió del apartamento con más dudas que antes. En su pecho ardía una certeza, su madre le había ocultado algo importante. Y Gabriel Salvatierra era la clave.
No solo por esa fotografía, sino por todo lo que no quiso contar. Esa noche, Elena tomó una decisión. Iba a descubrir la verdad. Aunque eso significara enfrentarse a una historia que su madre había intentado enterrar para siempre. La mañana siguiente fue inquieta. Elena no había dormido bien. La conversación con su madre había dejado más dudas que respuestas. Hice lo que creía mejor para protegernos, eran palabras que no dejaban de retumbar en su cabeza. Mientras caminaba hacia el trabajo, con el delantal aún en la mano, su mente se alejaba del bullicio madrileño. ¿Protegerlas de qué? ¿Del poder de Gabriel Salvatierra? ¿De una amenaza? ¿O de una verdad que Clara no quería que su hija conociera? En el vestuario del restaurante, mientras sus compañeras hablaban de horarios y de clientes difíciles, Elena apenas les prestaba atención. Cuando terminó su turno, salió sin despedirse. No podía más con la incertidumbre. Necesitaba respuestas. Y, si su madre no se las iba a dar, las buscaría ella misma. Esa misma tarde tomó el metro rumbo a Chamberí, el barrio donde Clara había vivido en su juventud. Quizás algún vecino antiguo o alguna persona mayor recordara algo. Era una apuesta arriesgada, pero no tenía nada que perder. Se bajó en una calle tranquila, con edificios de ladrillo rojo y balcones con plantas secas. Caminó hasta el número 26 de la calle Fernando el Católico. Allí, según sabía, su madre había vivido entre 1989 y 1994. Tocó el timbre de la vecina del tercero B. Una mujer mayor con bata de flores abrió la puerta con desconfianza. Buenas tardes. Disculpe que la moleste. Soy Elena Rivas. Mi madre vivió aquí hace muchos años. Se llamaba Clara Rivas. ¿La recuerda? La mujer entrecerró los ojos. Luego, sonrió con nostalgia. ¿Clara? Claro que sí, la contable elegante. Siempre tan discreta, tan educada. Pero, ¿tú eres su hija? Sí, señora. ¿Puedo hacerle algunas preguntas? Pasa, pasa. No todos los días se recibe a la hija de Clara. Ven, que justo estaba calentando un poco de café. Sentadas en la pequeña cocina, Elena escuchó con atención cada palabra. Tu madre era querida, pero también, misteriosa. Iba y venía con trajes caros y siempre llevaba maquillaje. Decía que trabajaba para una empresa, pero algunos vecinos decían que la habían visto subir a coches con chofer. A veces la recogía un hombre. Era alto, elegante, parecía a alguien importante. Elena sintió un escalofrío. ¿Ese hombre podría haber sido Gabriel Salvatierra? La mujer frunció el ceño. ¿Salvatierra? Él mismo. Aunque en ese entonces no era tan conocido. Pero sí, era él. Lo recuerdo bien. Un día lo vi esperándola con un ramo de rosas rojas en la puerta. Nunca lo olvidaré. Elena apretó la taza entre las manos. Su madre y Gabriel habían tenido algo más que una amistad. ¿Por qué esconderlo? ¿Sabía si discutían? ¿Pasó algo entre ellos? La vecina dudó. No lo sé con certeza. Pero un día Clara desapareció de la noche a la mañana. Se fue del piso sin avisar a nadie. Solo nos dijo que iba a empezar de cero. Ocurrió justo después de que ese hombre dejara de venir. Elena agradeció la charla y salió a la calle sintiendo que la realidad se desmoronaba. Su madre no solo había conocido a Salvatierra, también había vivido una historia con él. Una historia lo bastante intensa como para querer enterrarla. Decidida a seguir investigando, Elena se dirigió a la Biblioteca Histórica Municipal. Si su madre había estado vinculada de alguna manera a los negocios de Salvatierra, tal vez apareciera en algún registro antiguo. Revisó periódicos, archivos de empresas y anuncios de eventos sociales. No encontró el nombre de Clara, pero sí otro que le llamó la atención, Marina del Sol. Era un seudónimo que aparecía en una nota antigua de 1991 firmada por un columnista de Sociedad. Marina del Sol, la misteriosa acompañante de Gabriel Salvatierra, deslumbra en la gala benéfica del Teatro Real. Elena leyó la descripción: cabello oscuro, mirada intensa, vestido de terciopelo azul marino, voz suave y sonrisa enigmática. No podía ser una coincidencia. Marina del Sol era su madre. De eso estaba segura. Clara había llevado una doble vida. Había sido contable, pero también algo más. Tal vez amante, tal vez acompañante, tal vez parte de un mundo del que Elena nunca supo nada. Al salir de la biblioteca,
El sol caía sobre los tejados de Madrid. Pero en su interior, la oscuridad de la duda crecía sin cesar. ¿Quién había sido realmente su madre? Y lo que era aún más inquietante, ¿quién era Elena realmente? La noche había caído sobre Madrid, pero Elena no podía dormir. Marina del Sol. Ese nombre la perseguía como un fantasma elegante. ¿Cuántas veces había mirado a su madre sin conocer siquiera su verdadero pasado? Se despertó temprano, sin hambre, con la mente fija en una sola idea: tenía que encontrar más pruebas. No podía vivir con información incompleta. Necesitaba respuestas completas. Recordó la caja polvorienta que había visto años atrás en el fondo de un armario, cuando ayudaba a su madre a hacer limpieza. En ese momento, Clara le había dicho que no era importante, que solo eran recuerdos viejos. Ahora, Elena no estaba tan segura. Volvió al pequeño piso de su infancia y, mientras su madre salía a hacer compras, entró en silencio en el dormitorio. Abrió el armario, se subió a una silla y estiró la mano hasta lo más alto. Y allí estaba. La caja de cartón gris. Temblando, la bajó y la puso sobre la cama. Dentro encontró sobres con cartas antiguas, algunas fotografías y una pequeña llave dorada con las iniciales GS grabadas en el metal. Gabriel Salvatierra, susurró. Las cartas estaban dirigidas a Marina y firmadas simplemente con una G. Algunas hablaban de encuentros secretos, de viajes cancelados, de promesas rotas. Otras hablaban de una relación intensa, a ratos apasionada y a ratos desesperada. Pero hubo una carta que la dejó helada. Si algún día decides regresar, sabes dónde encontrarme. La llave sigue siendo tuya. Lo que compartimos fue real, aunque el mundo se encargó de destruirlo. G. Elena cerró los ojos. Esa llave tenía un destino. Y tal vez ese destino pudiera darle todas las respuestas que su madre se negaba a darle. Horas después, en la puerta del edificio Valverde, en pleno barrio de Salamanca, Elena sostenía la llave entre los dedos. Había buscado en el reverso de una de las fotos una dirección escrita a mano. Era un ático antiguo y elegante, con mármol en la entrada y un portero dormitando en la garita. Nadie la detuvo cuando subió. La cerradura aún respondía a la llave. Abrió la puerta lentamente. El aire olía a polvo y silencio. La luz del atardecer se colaba por las persianas a medio cerrar y pintaba largas sombras sobre el suelo de madera noble. Era un apartamento de lujo, aunque estaba abandonado. Todo estaba cubierto por sábanas blancas. Elena caminó despacio, como si estuviera soñando. En el salón había una chimenea, un piano de cola y, sobre una mesa de cristal, una foto enmarcada. Se acercó. Era su madre. De nuevo era joven, sonriente y llevaba el mismo vestido azul marino que había visto en el artículo de la gala. A su lado, el mismo Gabriel, abrazándola con ternura. En la mesa también había una copa vacía y un cenicero con colillas secas. Alguien había estado allí hacía poco. En el dormitorio, detrás de una cortina mal cerrada, había un armario empotrado. Dentro había trajes de hombre, camisas impecables y un perfume caro que aún flotaba en el ambiente. Era el lugar de alguien que no vivía allí, pero que regresaba de vez en cuando. Al fondo, en una pequeña caja fuerte empotrada en la pared, había un diario. Páginas sueltas escritas a mano mezclaban sentimientos y recuerdos. Hablaron de Clara, de cómo había llegado a la vida de Gabriel cuando él era joven e inseguro, de cómo se habían amado en secreto mientras él construía su imperio. Y cómo, en un momento crítico, la había dejado marchar. Elena se sentó en el borde de la cama, con el diario sobre las piernas. Su madre había sido la mujer que había estado detrás del hombre. La que le había dado fuerza, compañía e inspiración, y que luego fue silenciada, borrada y reemplazada por otras historias más convenientes. ¿Y qué papel desempeñaba Elena en todo esto? El último párrafo del diario le dejó sin aliento. A veces me pregunto si Marina me ocultó algo más que su partida. Si lo que compartimos dejó una huella más profunda. He visto a esa joven camarera. Tiene su sonrisa. Su mirada. No puede ser casualidad. Elena se levantó de golpe. Esa joven camarera. ¿Era ella? ¿Gabriel la había reconocido desde el principio? ¿La había reconocido? Todo daba vueltas. El apartamento, el diario, la foto, todo apuntaba a una sola verdad que comenzaba a asomar con fuerza. Ella no solo era la hija de Clara.
Tal vez también era hija suya. Pero si Gabriel lo sabía, ¿por qué nunca la había buscado? ¿Y por qué la miraba con tanto frío ahora? Los días siguientes fueron una tormenta para Elena. No comía, apenas dormía, y cada vez que atendía una mesa en el restaurante, miraba si estaba entre los clientes. Pero no volvió. No después de aquella noche, no desde que ella descubrió la verdad que él parecía haber ocultado durante años. El diario encontrado en el ático lo dejaba claro. Gabriel sospechaba quién era ella. O peor aún, lo sabía desde el principio. La pregunta ya no era si él y Clara habían tenido una aventura. La verdadera pregunta era por qué había decidido guardar silencio. ¿Qué lo detenía? ¿El escándalo? ¿El orgullo? ¿O había algo más profundo, más turbio? Esa mañana, Elena tomó una decisión que la empujaría aún más hacia el peligro, confrontaría a Gabriel cara a cara. Sabía que todos los viernes almorzaba en el club privado Alarcos, un lugar al que solo se accedía con invitación y apellido. No era el tipo de sitio donde una camarera común podía entrar, pero Elena ya no era la misma chica obediente de semanas atrás. Se presentó frente al portón con paso firme, vestida con un abrigo prestado y la cabeza erguida. «Tengo una cita con el señor Salvatierra», dijo con voz segura al portero. El hombre dudó, revisó una lista y frunció el ceño. ¿Su nombre? Elena Rivas. ¿Elena Rivas? Sí, señor. El nombre pareció resultarle familiar. El portero hizo una llamada rápida y, sorprendentemente, la dejó pasar. Gabriel estaba solo en una mesa junto a la ventana, leyendo un informe. Al verla, levantó la vista y su expresión se endureció durante un segundo. Pero luego sonrió, como si nada hubiera sucedido. Vaya, qué sorpresa, Elena. No sabía que tenías acceso a este lugar. Yo tampoco, hasta ahora, respondió, y se sentó sin esperar invitación. Un camarero se acercó, pero ella lo despidió con un gesto de la mano. No voy a quedarme mucho. He venido a preguntarte algo que me merezco saber. Gabriel la miró, cruzando los dedos sobre la mesa. Adelante. ¿Por qué tienes una foto de mi madre en tu cartera? Él mantuvo la calma. Ya lo hablamos. Fue alguien importante en mi pasado. Nada más. ¿Nada más? ¿Y qué hay de Marina del Sol? ¿Del apartamento cerrado que aún visitas? ¿Del diario donde hablas de mí como si supieras exactamente quién soy? El rostro de Gabriel cambió. Por primera vez, su máscara de seguridad se resquebrajó. Estuviste en ese lugar, murmuró. Sí. Usé la llave que mi madre escondía. Leí todo. Sé que sospechas que soy tu hija. ¿Por qué nunca me lo has dicho? Gabriel apoyó los codos sobre la mesa y se frotó el rostro. Cuando volvió a mirarla, sus ojos ya no eran fríos, sino tristes. No estaba seguro, dijo con voz baja, y porque tu madre me lo prohibió. ¿Te lo prohibió? Cuando se fue, me dejó una carta. Me pidió que no la buscara ni interfiriera en su nueva vida. Dijo que, si alguna vez tenía una hija, no quería que creciera entre escándalos, entre cámaras y bajo el juicio de los poderosos. Quería que tuviera libertad, paz. Elena apretó los puños. ¿Y tú aceptaste eso? ¿La dejaste criarme sola, sabiendo que tal vez eras mi padre? Al principio intenté buscarla, pero se esfumó. Y cuando al fin la localicé, ya habías nacido. Solo me llamó una vez. Me pidió que no hiciera nada, que lo aceptara. Así que me conformé con saber que estaban bien. Desde lejos. Elena sintió una mezcla de rabia, tristeza y compasión. ¿Y por qué no has dicho nada hasta ahora? Porque cuando te vi, no supe cómo actuar. Me viste como un extraño. Y yo no podía aparecer de repente en tu vida sin destruir todo lo que tu madre había protegido durante años. Pero yo merezco saberlo. Merezco elegir si quiero saber quién soy en realidad. Gabriela sintió lentamente. Tienes razón. Se hizo el silencio entre ellos. Luego, él sacó algo del bolsillo interior de la chaqueta. Un sobre cerrado. Este es el resultado de una prueba de ADN que mandé hacer discretamente, con un vaso que dejaste en la mesa del restaurante. Elena lo cogió sin abrirlo. ¿Lo has leído? Sí. Y... eres mi hija, Elena. La confesión cayó como un trueno. Durante años había vivido con una identidad prestada. Ahora, en esa mesa elegante, frente al hombre más poderoso que jamás había conocido, la verdad tenía rostro.
Gabriel Salvatierra era su padre. Pero algo en su mirada la detuvo. No estaba todo dicho. ¿Qué más me estás ocultando?, preguntó en voz baja. Gabriel no respondió de inmediato. Pero sus ojos oscuros se endurecieron. Lo que viene ahora no será fácil de digerir. Elena salió del club Alarcos con el sobre apretado contra el pecho. No necesitaba abrirlo. Todavía oía en su cabeza las palabras de Gabriel: eres mi hija. Una frase que, aunque dicha con calma, había cambiado su universo por completo en un instante. Caminó por las calles de Madrid como si fuera una desconocida en su propia vida. Su madre también le había mentido. Gabriel también le había mentido. Y ahora, atrapada entre dos versiones de la misma historia, solo le quedaba encontrar la suya. De vuelta en casa, el silencio resultó abrumador. Clara estaba en la cocina preparando té. Al verla entrar, notó algo distinto en su hija, los ojos brillaban, pero no por emoción. Era algo distinto. Clara lo supo de inmediato. «Fuiste a verlo», dijo sin girarse. Elena dejó el sobre la mesa sin decir nada. Se sentó frente a su madre, cruzando los brazos con firmeza. «Me lo dijo. Todo. O casi todo. Pero no entiendo por qué me ocultaste quién era». Clara suspiró y se sentó también. Por primera vez en años, no parecía fuerte. Parecía cansada. Humana. Porque tenía miedo. Cuando me enteré de que estaba embarazada, Gabriel ya formaba parte de un círculo que no perdonaba errores. Su familia, su entorno, todos me veían como una amenaza. Me veían como una mujer sin apellido. No quería que te utilizaran. Ni que te miraran como un trofeo, o peor, como un escándalo. ¿Y creíste que mentirme era protegerme? No solo fue una mentira. Fue una decisión desesperada. Y sí, tal vez fue un error. Elena se levantó, presa de la rabia. Toda mi vida he vivido creyendo que no tenía raíces. Que no venía de ningún lugar especial. ¿Sabes lo que es crecer sin saber realmente quién eres? Clara bajó la mirada. Le temblaban las manos sobre la mesa. Tal vez no. Pero sé lo que es amar tanto a alguien que prefieres perderlo antes que verlo sufrir. El silencio entre ellas fue largo. Elena tomó aire. Gabriel dice que aún hay algo más. Algo que no me ha contado. Clara palideció. Entonces, te lo diré yo. Elena se sentó lentamente, sin pestañear. ¿Qué es? Clara tragó saliva. Hace años, cuando aún estaba con Gabriel, me enteré de que había participado en una operación financiera ilegal. No tenía pruebas concretas, pero había escuchado conversaciones. Vi documentos. Su familia utilizaba empresas fantasma para lavar dinero y financiar campañas políticas. Le advertí que si no se alejaba de todo eso, me iría para siempre. ¿Y qué hizo? Me pidió que lo esperara. Me juró que lo dejaría todo. Pero no lo hizo. Yo ya estaba embarazada y temía que esa red nos tragara a las dos. Así que me fui sin mirar atrás. Pensé que alejándome, también te alejaba de ese mundo. Elena notó un nudo en la garganta. ¿Crees que él sigue metido en eso? No lo sé. Pero sí sé que ese pasado lo persigue. Y si tú lo enfrentas ahora, vas a reabrir heridas que mucha gente querría mantener cerradas. Hija mía, hay gente que haría cualquier cosa para que esa verdad no salga a la luz. Esa noche, Elena no pudo dormir. Volvió a leer el diario. Revisó cada carta. Cada palabra escrita por un hombre que la amó y la traicionó a la vez. Y en medio de esas páginas, encontró algo más, una breve mención a un antiguo empleado, Ramón Céspedes, alguien que había manejado asuntos discretos para la familia Salvatierra. A la mañana siguiente, Elena lo localizó. No fue fácil, pero finalmente localizó a un hombre jubilado que vivía en un pueblo a las afueras. Lo visitó sin avisar. Le explicó quién era y por qué había ido. Al principio, él la miró con recelo. Pero cuando ella dijo su nombre completo, el anciano abrió los ojos. «Tú eres la hija de Clara». «Sí», respondió ella. «Y necesito saber la verdad». Ramón la invitó a entrar en su pequeño salón, que olía a madera y libros viejos. «Mira, muchacha, tu madre fue una de las pocas personas que se enfrentó a Gabriel y su familia. No se trataba solo de dinero. Había secretos. Negocios turbios que ahora están enterrados bajo capas de fundaciones y nombres falsos. Pero si decides sacarlos a la luz, muchos temblarán.
Y no todos lo van a permitir. ¿Por qué me lo dice? Porque me lo debes oír de alguien que estuvo allí. Yo era su chofer, su sombra. Vi más de lo que debía. Y sé que, aunque Gabriel parece diferente hoy, hay cosas que nunca se limpian del todo. ¿Hay pruebas? Ramón la miró fijamente. Luego, abrió un cajón y le entregó un sobre polvoriento. Hay una copia de un contrato firmado por él y por su padre. Si este documento saliera a la luz, su imperio se tambalearía. Elena lo cogió con las manos heladas. ¿Por qué me lo das? Porque eres el último espejo en el que puede mirarse sin sentir vergüenza. Pero si vas a enfrentarlo, hazlo sabiendo que hay un precio que pagar. Ella asintió. Ya no era solo su historia. Era el peso de un apellido que nunca había elegido y que ahora debía afrontar. Elena observó el sobre con el contrato mientras el tren la devolvía a Madrid. La ciudad se acercaba por la ventanilla, como una promesa y una advertencia a la vez. En su bolso llevaba una verdad capaz de cambiarlo todo. Una firma. Una fecha. Un papel que podía derribar torres construidas sobre secretos. ¿Pero de verdad quería hacerlo? Por un lado, estaba su madre, que había luchado por protegerla del mundo de Gabriel. En un extremo, su padre, un hombre poderoso, complejo y, según Ramón, aún encadenado a su pasado. ¿Y en el medio? Ella. Una hija sin apellido reconocido. Una camarera que, por un giro del destino, sostenía entre sus manos la reputación de uno de los hombres más influyentes del país. Gabriel aceptó verla en su oficina esa tarde. La recibió con un rostro neutral, pero sus ojos decían otra cosa, miedo, tal vez. O resignación. Así que encontraste a Ramón, dijo, cerrando la puerta a sus espaldas. Debería haberlo previsto. No lo hice para amenazarte, respondió Elena con firmeza, lo hice porque necesitaba entender quién eres. ¿Y quién eres tú? Él asintió. Caminó lentamente hasta su escritorio. ¿Y ahora qué? ¿Vas a entregarlo a la prensa o a los tribunales? Elena sacó el sobre. Lo puso sobre la mesa. No lo abrió. Tampoco se lo devolvió. Podría hacerlo. Pero eso solo destruiría todo sin darme respuestas. No vine por venganza, Gabriel. Vine por la verdad. Gabriel se sentó, apoyando las manos sobre el escritorio. La verdad es que, cuando tu madre se fue, algo en mí también se rompió. Me hundí en el trabajo y en los negocios de mi padre. Firmé cosas que no debía. Cerré los ojos. Y cuando quise salir, ya era tarde. ¿Sigues metido en eso? No, hace años que lo dejé. Mi padre murió llevándose consigo gran parte de la red. Pero el pasado siempre encuentra la forma de volver. Y tú eres la prueba viviente de ello. Elena lo observó con atención. Ya no era solo un hombre poderoso. También era un ser humano con errores, culpas y cicatrices que no aparecían en las revistas. Entonces haz algo distinto, dijo ella en voz baja. Reconoce que existo. No por orgullo. No por limpiar tu imagen. Hazlo porque yo merezco existir con mi nombre completo. Gabriel levantó la vista. ¿Quieres llevar mi caso a los tribunales o anunciarlo en los medios? No, solo quiero que me llames por lo que soy. Tu hija. Aunque sea en privado. Aunque no haya cámaras. Aunque nadie lo sepa, excepto tú y yo. Se hizo el silencio en la sala. Luego, Gabriel se levantó y se acercó a ella. Por primera vez, sin barreras. Sin poses. Elena. Rivas Salvatierra. Lo dijo despacio, como si le costara articular sus palabras. Luego repitió. Elena, mi hija. Ella cerró los ojos. No sabía si llorar o reír. Pero algo se acomodó en su pecho, como una pieza que por fin encontraba su lugar. ¿Y qué harás con el documento? Preguntó él, señalando el sobre. Lo guardaré. Como recuerdo de lo que pudo ser. Y como advertencia de lo que no quiero repetir. Gabriel sonrió, triste. Eres más fuerte que yo lo era a tu edad. Y tú aún puedes hacer lo correcto. Por ti. Por mí. Por ella. Él asintió lentamente. Quiero ayudarte, Elena. No con dinero, sino con oportunidades. Oportunidades. Si me lo permites, puedo abrirte puertas. Puedes estudiar, emprender, viajar. No quiero que compres mi silencio. Ni que pagues tu culpa. Pero tal vez sí quiero conocer esa parte de mí que viene de ti. No por lo que eres, sino por lo que podríamos llegar a construir. Gabriel extendió la mano.
Elena la tomó. No como camarera frente al magnate, sino como hija frente al padre que, por fin, se atrevía a reconocerla. Un mes después, Elena renunció al restaurante. Comenzó a estudiar administración con especialización en auditoría forense. Quería entender el dinero, el poder y, sobre todo, evitar repetir los errores del pasado. Clara, aunque aún herida, aceptó la verdad con dignidad. A su manera, encontró paz al ver a su hija más segura, más fuerte y más consciente de quién era. Gabriel asistió a su primera exposición académica sin que nadie descubriera su identidad. Solo padre e hija, sentados uno junto al otro a la sombra. Sin cámaras. Sin discursos. Solo verdad. Porque a veces, los apellidos no se hacen públicos desde los titulares. A veces, simplemente se reconcilian en silencio.